¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Incorruptibles, un programa que ustedes están haciendo su favorito. En esta ocasión tenemos temas de la agenda nacional que son muy importantes y es fundamental tratar estos temas dada la prioridad nacional, uno de ellos el tema energético. Y para platicar sobre este y otros aspectos está con nosotros nuestro amigo Carlos Pozo, Lord Molécula. Hola, audiencias, muchísimas gracias por la confianza, Daniel, muchas gracias. Y a los compañeros analistas aquí presentes también les doy las gracias y a todo mundo. Pues efectivamente, Daniel Marmolejo, pues uno de los temas hoy será el sector energético, específicamente el sector eléctrico. La verdad es que la electricidad poco se ve y además con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pocos reflectores tuvo el sector eléctrico en comparación al sector petrolero, porque, insisto, poco se ve la electricidad, pero sin la electricidad no hubiera nada, señores. No tuviéramos celulares, no tuviéramos la luz, el fluido eléctrico, la corriente, nada, ni agua en sus casas. Entonces, la verdad, para mí es uno de los temas muy, muy, muy importantes que Enrique Peña Nieto Calderón lo taparon mucho y concedieron toda esta industria a la iniciativa privada. La privatizaron, igual que quisieron acabar con Petróleos Mexicanos, igual lo mismo sucedió con el sector eléctrico mexicano, desde el momento en que, como recordará Sandy, hacen la eliminación de Luz y Fuerza del centro, uno de esos golpes tan fuertes. Entonces, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador da un manotazo y pone orden en el sector eléctrico y les dice a las industrias que empresarias principalmente de España y a las de energía renovables alternativas, que va a haber orden, que se hicieron contratos leoninos y que están en todo su derecho de acudir a abogados y hacer la reclamación que ellos consideren pertinentes, pero bajo las leyes. El Estado mexicano tiene que ser un rector de los recursos de los mexicanos y por eso se quiere mantener el precio que no suba de la energía, igual de los hidrocarburos. Y bueno, pues aunque su amiga y compañera periodista Denise Dresser dice que esta reforma o este nuevo reglamento es regresivo, pues la verdad es que ella defiende los intereses imperialistas y pues solamente tomo ese comentario de esta analista. Pero vuelvo a insistir, el sector eléctrico es importante para todos los mexicanos porque con esta electricidad se mueve todo en México. Si no existiera electricidad, pues estuviéramos pues, totalmente a oscuras como las cavernas. Ese sería Sí. mi primer comentario, estimado Daniel. Muchas gracias, Lord. Pues es una medida muy importante que aplica el gobierno federal para darle legalidad y que México no sea pues un país africano, sino un país con leyes. Y no es por criticar a los africanos, sino porque hablamos de estos abusos, como señala Lord. Sandy, ¿cuál es tu reflexión sobre estas medidas legales que le dan la rectoría, que originalmente ha sido la rectoría del Estado, sobre el tema de la electricidad? Fíjense que el presidente en sus giras, pues ya ven que yo lo he estado acompañando y que hemos ido a varios lugares, se refirió cuando fuimos a la Rumorosa, no esta última vez, porque esta última vez no pudimos ir por lo del COVID, sino desde anteriormente, decía que una vista tan bonita como podía haber sido afectada por todos los campos eolíticos que hacían. De hecho... Eólicos. ¿Y qué dije? Perdón, eólicos. Perdóname, gracias, eólicos. De hecho, los campos eólicos de las transnacionales en México, como en el Istmo de Tehuantepec, han ocasionado impactos ambientales y afectaciones físicas. Si se fijan, han desplazado a las comunidades indígenas y las han despojado de sus tierras, afectando sus costumbres, su alimentación, su medicina prehispánica zapoteca. La gente que llegó en los otros sexenios les prometieron un progreso
y se comprometieron. Sin embargo, ese progreso nunca llegó a estas comunidades indígenas, sobre todo a las comunidades de Oaxaca. Les voy a, por ejemplo, a decir algo muy ilustrativo, que es Felipe Calderón. Felipe Calderón trabajó en la transnacional Iberdrola, revisando las operaciones del campo eólico en La Ventosa, donde está precisamente esta transnacional, y está estafando a miles de oaxaqueños, que por cierto ahora regresó a trabajar el expresidente y es consejero que igual y hasta socio de esta empresa. También puedo comentarles que esta empresa solo paga $10 al mes a los campesinos que les prestan sus tierras. O sea, imagínense todo lo que les pagan y $10 le pagan, o sea, ¿cómo les explico? Y nunca han pagado impuestos, ni municipales ni estatales. También tenemos el ejemplo de Peña Nieto, que otorgó un permiso a una eólica de Francia, se llama Eólica de Francia, para un parque eólico, sin consultar a sus habitantes, con una vigencia de 30 años. O sea, ya está ahí el contrato. Hay que ver qué va a pasar con este contrato. También creo que ya no va a funcionar. Veamos qué sucede. Y también voy a aprovechar, ya ven que a mí me gusta dar nombres, para darles algunos nombres de los multimillonarios dueños del viento en México. Tenemos a Grupo México, que es Germán Larrea. Tenemos a Cemex, que es Rogelio Zambrano. Tenemos de Peñoles, Alberto Balleres. Tenemos de Grupo Salinas, Ricardo Salinas. Tenemos de Telmex, a Carlos Slim. Y bueno, obviamente, pues todas estas personas no están nada alegres ni contentos con el programa de confiabilidad que Rocío Nale anunció el viernes pasado. Pues eso es lo que yo les tengo y yo creo que es muy importante que nos informemos acerca... Ya llevas 3 minutos. Perdóname, Marco, ya te extrañaba, amigo. Sí, Marco, ya se me apareció. regañe. Muy bien, Sandy. Pues como sabemos, estas empresas están amparadas, como bien señalas, para no pagar impuestos y pues no se han comprometido con el desarrollo social de las comunidades donde se encuentran. Amir Ibrahim, amigo Amir, pues tú estás en un lugar donde hay mucho viento, mucho sol y en donde pues la aspiración siempre, sobre todo habiendo industrias sin chimeneas, apuntalaría a la importancia que tiene el sector de las energías limpias por sobre las energías tradicionales. Sin embargo, como Sandy, como se ha notado aquí, hay muchas contradicciones. ¿Cuál es tu reflexión, Amir? Sí, definitivamente aquí en Quintana Roo tenemos un tema ambiental muy fuerte derivado de las naturalezas que fueron dotadas a este estado. En cuestión de la energía eólica, sí tengo que irme un poquito más al 2015, que en donde también el presidente López Obrador hizo una crítica similar a la que hizo recientemente en este momento. Y bueno, sí es importante generar energías limpias. Sin embargo, creo que desde Felipe Calderón viene una estrategia muy cantada de privatizar el sector energético, cosa que a mi punto de vista lo ha leído muy bien el presidente de la República y por eso traigo el comentario que hizo en el 2015, ¿no? Y lo ha venido leyendo desde antes. Ahora, estas empresas, pues bueno, pues ya han sido beneficiadas por estos contratos. Sin embargo, pues también hay una inversión muy importante detrás de ellas. Y considero que es importante ser cuidadosos en esa parte porque incluso generó un documento que emitió la Embajada de Canadá con respecto a lo que estaba sucediendo en eso. Entonces, no, hay que tener cuidados de no tener un problema diplomático también en este sentido a la hora de, de ejecutar una cantada, a mi punto de vista, intento de recuperación del Estado mexicano de estas energías, porque yo lo veo viendo desde el 2015, que volvió a declarar, y después viene esta acción de Rocío, que hay que decir también, el día de hoy hubo unos amparos en favor de las empresas, y bueno, que presionaban mucho al gobierno federal.
Así es, Amir, muchas gracias. Y bueno, ahora amparos para seguir produciendo y mantener los convenios que, como bien se ha señalado aquí, desde Calderón se dieron para incluso sobreproducir, tener excedentes energéticos más allá de los que el país incluso necesitaba, con contratos por 40 años incluso. Carlos Cabeza, ¿qué te sugiere, amigo, y bienvenido a esta mesa de análisis de los... Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Tú que estás en el norte del país, que sí, muy buenas tardes en Nuevo Laredo. A todas las gentes que nos escuchan, que nos ven. Un saludo muy fraternal y agradeciendo sobremanera la oportunidad. En primer lugar, quiero decir que esta situación más que justifica por diversos motivos. Aquí tenemos en el anexo único técnico del propio acuerdo de SENACE, pues no los podría enumerar, pero son alrededor de más de 11 fallas en el periodo del 2019 a la fecha. Fallas del sector del suministro. Ahora, también hay que resaltar que dividimos en dos las energías. La energía tradicional generada pues por los métodos que la CFE, termoeléctrico, maremotriz, todos y cada uno de ellos, el que utiliza combustóleo, etcétera, y también los métodos eólico y fotovoltaico. Todos el eólico y fotovoltaico tienen la situación de que no son seguros. Uno de ellos por razones de naturaleza. Uno de ellos está en función de cómo sople el viento, que varía, y varía incluso en el mismo lugar, en épocas y en año, etcétera. Hay todo, podríamos hablar mucho de ello, pero también el fotovoltaico tiene la situación de que está sujeto pues a las horas del día y a la nubosidad. Por lo tanto, no es una oferta confiable. Ahora bien, sabemos que ha decrementado la demanda hasta un 20%, como lo dice el señor presidente muy atinadamente. Adicional a todos los comentarios tan valiosos que hicieron de la Rectoría del Estado, que por cierto, el artículo 27 así lo establece, también la propia ley eléctrica en sus artículos 3, 4, 36, 5, lo establece, y no tengo tiempo de pormenorizarlos, me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, aparte está la situación que señala el presidente, la demanda bajó, entonces sigue comprando los que producen alternas, la CFE se los compra, entonces ha incurrido en pérdidas, aparte de que pues es muy importante y tiene, para empezar, es un sector estratégico. Aparte, como lo establece el artículo 27, siendo reiterativo, le compete al Estado. Es un bien de carácter estratégico que le compete al Estado. Aparte está la situación de todos los articulados que está comprometido, no nada más la CFE, aquellos que generan, aquellos que distribuyen, aquellos que comercializan, también los usuarios acreditados, a dar una fortaleza al sistema eléctrico nacional. Hay una acumulación de guerra híbrida tremenda, de gente que ni sabe, que ni se ha puesto a estudiar el tema, y es realmente vergonzoso de los medios que así lo hacen, que lamentablemente, a pesar de que el presidente ha buscado la ciudadanización de la comunicación y la apertura a los periodistas libres de pensamiento y de compromisos, y que el compromiso sea el país, pues hay una oligarquía de medios que realmente es enfermizo, da náuseas, y uno que se pone a estudiar ve que no tienen sustento. Aparte, está la situación, nada más muy rápido, de que se piden, estas empresas han pedido el autoconsumo, por ejemplo, es una de las modalidades. El autoconsumo, piden 100 megawatts, pero resulta que nada más tienen 50. Se les ha encontrado que tienen hasta 5,000 y 6,000 socios, por así decirlo. Referente a lo que decía Sandy y los compañeros en materia de la ubicación, no existe regulación alguna para que se ubiquen en un lugar o en otro, su impacto ecológico, sociológico, antropológico, etcétera. Y ya para terminar, abusando del tiempo, resulta
que no se han comprometido y lo que se han comprometido no lo han cumplido y entonces no se les está afectando. Es por cuestión de la pandemia para tenerla así. Es una ecuación de controlable, no controlable, igual a carga variable. Es una ecuación y en estos momentos de gran variabilidad no podemos depender de no controlables. Muchas gracias. Gracias. Es una energía intermitente y como dirían en Oaxaca, justamente donde hay muchas de estas plantas, se hacen guajes, ¿verdad? Y deben miles de millones en impuestos. Joaquín, hay una reflexión ahorita en el ámbito ciudadano de que nos estamos convirtiendo en Venezuela 2.0, de que esto es, bueno, hay periódicos que hablan y comunicadores de comunismo, cuando lo único que se señala es el artículo 27 de la Rectoría del Estado. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Bueno, es muy interesante porque mucha de esta comunicación viene precisamente de los medios españoles que llevan mucho tiempo, muchos años en una campaña intensa de lo que llamamos falacia ad Venezuela. Venezuela es el peor infierno del mundo, no quiere ser como Venezuela, cualquier cosa que sea una política social es como ser Venezuela. Y es debido a que las empresas de comunicación dedicadas a este tipo de golpeteo son las mismas, sus dueños son los mismos que los de Iberdrola y los de Repsol y las compañías energéticas españolas. Entonces, estamos viendo esto no nada más de los medios de comunicación como el Grupo Prisa, como Diario El País, lo estamos viendo, como ya se mencionó, de las embajadas de Canadá y de la Unión Europea, lo estamos viendo de voces supuestamente críticas como Denise Dresser o simplemente pues de tontos útiles que hablan de energías verdes que no son tales, no existe la energía limpia, esa utopía no existe. Siempre hay algún tipo de afectación ecológica. Y por supuesto lo están haciendo todo esto en favor de las personas que les pagan, de sus dueños, son plumas compradas. Me parece muy ridícula la acusación de comunismo, increíblemente ridícula. Es tan difícil defender su modelo, defender su posición política, que tienen que actuar bajo este tipo de acusaciones ridículas, de miedo de boomer, de persona alienada de los 50 en algún suburbio de Estados Unidos. No es una realidad que además aplica a México. No le tenemos miedo ni a los cubanos, ni a los rusos, ni a los chinos, quizá lo contrario. Era abusivo, todo esto era abusivo, estaba todo a costo del gobierno mexicano y al beneficio de los privados. La definición de neoliberalismo con su un poco el gusto colonial lumpenburgués tan característico de nuestras burguesías, de ponerse de rodillas ante un extranjero, de preferencia si trae una corona. Hasta aquí mi comentario, Daniel, gracias. Sí, muy importante tu comentario porque mueve gran parte de la sociedad la idea de que estaría México más allá de la Rectoría del Estado, volviéndose un país comunista. Carlos Domínguez, ¿cuál es tu visión, tu enfoque sobre el tema que estamos tratando hoy? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches a quienes nos ven desde sus casas. Pues mira, a mí me llama mucho la atención las inquietudes, el movimiento que generó, y lo acaba de mencionar Joaquín hace un momento, en estos medios de comunicación españoles que son controlados por los mismos dueños de estas empresas que vendían la energía, o que siguen vendiendo energía aquí en México, de las mencionadas limpias, que no tienen nada de limpias, o renovables, y me llama mucho la atención cómo lo mismo se vio aquí en estos columnistas, opinólogos de la derecha, ¿no? Vemos a una Denise Dresser muy movida. Hace unas semanas, ustedes no me van a dejar mentir, era experta epidemióloga y ahora ya es experta en energía renovable, ¿no? O energías limpias. Vemos a un Loret de Mola indignado, vemos a un Ciro Gómez Leiva también, hay medio que ya se va a meter al quite. Vemos a Felipe Calderón también, ¿no? Moviendo sus piezas. Tal vez no muy metido como otros, pero no tarda, porque representa los intereses ante las nuevas reglas del juego que el presidente de la República, López Obrador, acaba de ponerles en la mesa, donde el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, si no es aún con energías más limpias, porque se enfoca más hacia lo tradicional, pero están reforzando reforzando la CFE, contrario a lo que se hizo en las administraciones pasadas, que era el debilitamiento, el poner de rodillas a una paraestatal
para permitir la entrada de estas empresas extranjeras que representan otros intereses para que se lleven la riqueza de nuestro país. Es muy interesante ver cómo allá en Europa, en los medios de habla hispana controlados por los españoles, hay un movimiento fuerte en contra de estas nuevas reglas del juego, y aquí en México tenemos a los nuestros, a esos medios vendidos durante décadas al poder, ¿no? A cambio de favores, a cambio de dinero, a cambio de más contratos. Hoy pues se suman a esta contracorriente en favor de los mexicanos, propuesta por el presidente de la República, anunciada por Rocío Nale, que debe fortalecer a una de las instituciones más importantes de nuestro país, que nos brinda la energía, ¿no? Sin energía ni siquiera estuviéramos transmitiendo ahorita. Así es, muy importante tu reflexión sobre cómo han ido transitándose los comunicadores a los intereses farmacéuticos, hoy a los intereses energéticos. Las modificaciones al artículo 27 constitucional que fueron derrumbando la propiedad comunal, el ejido, vienen del periodo de Salinas, cuando empieza la estrategia neoliberal muy fuerte. Y desde el Valle del Mezquital al mundo, Marco Olvera, ¿cuál es tu reflexión, Marco? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Pues mira, yo considero que la recuperación de la energía por parte y que el Estado tenga una rectoría con respecto a ello, a mí me parece, yo creo que un avance para recuperar los bienes de la nación. Pero también hay que ser ecuánimes. Y también hay que ver que también la iniciativa privada puede participar, pero siempre y cuando no se violenten los derechos de grupos indígenas, no se violente, por supuesto, los recursos naturales, y que también paguen impuestos y que también dejen, obviamente, ganancias a las comunidades donde se instalan estos parques eólicos. Pues está, por supuesto, la Rumorosa, por supuesto, también está Oaxaca, y yo quiero decirte que en Hidalgo es uno de los estados con más viento en México. Aquí se podría obtener millones de dólares y euros a través de energías limpias, que es, por supuesto, la energía a través del aire, y, por supuesto, también la energía solar, porque es un área estratégica, privilegiada, el estado de Hidalgo, pero siempre y cuando que haya una participación, pues, de ambas partes, tanto del Estado, o a mí me parece extraordinario que el Estado vigile a la iniciativa privada para que no se quieran pasar de vivos como lo han hecho en estos 40 años. Sí, definitivamente, Marco. Y hay que recordar que durante los gobiernos pasados había un fondo de transición de 1.200 millones para la investigación en materia de energías limpias, y que fueron algunos de estos recursos aplicados para investigación sobre el nopal, sobre la energía solar, y que también dentro de toda esta estrategia española se trajo tecnología que no se lograba utilizar en España a México, bajo estos acuerdos leoninos que se han mencionado. Pero también es muy importante tu enfoque, Marco, porque es necesaria la estrategia público-privada. Claro. Sí, porque incluso en Estados Unidos, ahora que estamos con el tema del coronavirus, el mismo presidente Donald Trump llama a desarrollar una estrategia público-privada en búsqueda de la vacuna. Pues vamos a avanzar con los temas, porque realmente las agendas han estado muy intensas en el medio de un debate de guerra híbrida entre las redes sociales, los comunicadores, los bots. Y bueno, pues esto nos ha traído de un lado a otro, nos miramos al espejo para saber si somos bots, y también vemos señalamientos sobre estrategias que estarían aplicándose desde las mismas estructuras del gobierno para golpear a periodistas. Todo un debate en el mundo de la comunicación, en este universo de las redes, de las benditas redes sociales. Carlos Osos, tú has sido uno de los personajes más célebres dentro de la Cuarta Transformación, porque llevan un conteo de participaciones y de respuestas del presidente, medidas con un cronómetro atómico, y además ha sido blanco de ataques dentro de la guerra híbrida. ¿Cuál es tu enfoque sobre esto que se está dando en el caso muy concreto de Notimex y Carmen Aristegui y Lord Molécula también, todo esto, y el teacher? Vaya, ilústranos, por favor, Lord.
Gracias, Dani, gracias a todos. Pues no, miren, yo la verdad siento que fue el mismo presidente, y lo recordaremos, quien él puso el tema de la infodemia, ¿no? Él puso y hizo llamar a Genaro Villamil para que diera una explicación sobre la infodemia, sobre el manejo de las noticias falsas y de las campañas de difamación. Entonces, a partir de ahí, pues se empezó a hacer transparente, le pidió a Facebook, le pidió a Twitter que se dijese quiénes son los patrocinadores de todas esas campañas. Claro que independientemente, la señora San Juana Martínez, directora de la Agencia Noticiosa del Estado, desde que tomó posesión del cargo, empezó pues a atacar a periodistas alternativos como somos nosotros, y pues lo hizo con mi compañera Sandy, y lo ha hecho con todo mundo, y ahora pues también ataca pues, a sus mismos compañeros de la prensa tradicional y chayotera, y después ahora entiendo que ofrece disculpas y quiere llegar a un acuerdo con nosotros, una conciliación con nosotros, ofreciendo disculpas. Digo, yo no he visto su información. Aquí hay enfoques, aquí hay muchos intereses. Es una agencia, la palabra dice, del Estado mexicano, que no debiera prestarse a todo este tipo de manejos turbios, y que pues el ciudadano presidente lo que menos necesita es un nuevo campo de batalla que se abra dentro de el principal órgano de difusión oficial de un país. Es lo que a mí me extraña. ¿Quién deberá de poner el orden ahí? No sé si sean las redes, no sé si sean los medios, no sé si la prensa se regule con la prensa, pero en estos próximos días creo que tendrá que haber una definición por parte del jefe del Ejecutivo. Sí, efectivamente, Lord, y como lo señalas, Notimex es la agencia del Estado, la cual dirige San Juana Martínez. Es muy importante la crítica que pueda hacer sobre esta agencia y sobre la operación que tiene Sandy Aguilera. Muchas gracias, Dani. Pues miren, yo les voy a comentar algo. Nosotros recién iniciamos en las mañaneras, fuimos agredidos por San Juana Martínez, directamente Carlos Pozos, Lor y yo. Yo creo que eso debe haber sido por el mes de febrero más o menos. Marzo, 18 de marzo. Fíjate, bien que lo sabe, 18 de marzo, donde ella escribe de nosotros sin siquiera investigarnos y saber quiénes somos, que no tenemos experiencia, bueno, muchas cosas irreales. O sea, es una periodista que no tiene rigor, porque si tuviera rigor, pues diría cosas que son verdaderas, y sobre todo con una persona que lleva ya tanto tiempo en el medio, que es Carlos Pozos. Es increíble lo que escribió, y aparte levantándonos falsos y hablando mal de nosotros. Posteriormente hizo otras acusaciones que, bueno, al final nosotros, pues ya estamos acostumbrados en aquel momento, ¿no? Después ya uno se vuelve como que, pues, costumbre de que hablen de ti. Sin embargo, a mí acudieron muchas personas de Notimex para pedirme apoyo y ayuda, porque esta señora los trataba muy mal, los estaba corriendo sin causa. A una chica embarazada la corrió, la mandaba a seguir, me llevaban pruebas, me llevaron videos, y yo le dije al presidente que cómo era posible que tuviera funcionarios que opacaban a la cuarentena. Porque para mí eso no habla de una transparencia que al final todos los mexicanos lo pedimos, ¿no? Un cambio. Se lo dije al presidente y dijo que se hicieran las denuncias correspondientes a estas personas. Denuncié a San Juana Martínez, denuncié a Noemí Vera, también la denuncié, y denuncié también a otra persona del gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente a esto, varios compañeros llevaron esta situación porque han estado yendo a las personas del sindicato, los empleados que estaban, los que había corrido, y a muchos otros. Yo realmente me siento
muy molesta y muy enojada con esta situación porque el presidente la ha respaldado en varias ocasiones. De hecho, un día la llevó a la mañanera y donde ella fue acompañada de un señor que supuestamente es narcotraficante, de lo cual nuestro compañero Carlos Domínguez lo enfrentó y le dijo varias cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo considero que el presidente debe de tener pues los ojos muy abiertos y ver qué gente tiene en su gobierno, porque no toda la gente que él pueda tener lo deja bien parado como presidente. Eso es lo que yo puedo decirles. Muchas gracias, Sandy. Pues es un tema bastante polémico que ha atacado a personajes pues, de esta ola de periodistas independientes que pues, no tienen intereses mezquinos como los tradicionales. Amir, pues es un debate muy interesante, muy polémico, donde también le entra Carmen Aristegui. En el momento en el que se abre este frente de debate, intervienen algunas unidades de análisis, de información, de inteligencia estratégica dentro de universidades, como en el ITESO, en Guadalajara. Entonces esto se va complicando cada vez más y más entre dimes, diretes, apariciones, conflictos internos sindicales, guerra híbrida mediática y la infodemia. ¿Cuál es tu reflexión, Amir? Bueno, este es un tema que me apasiona mucho a mí y que podría hablar mucho tiempo al respecto, ¿no? Te damos un minuto más, 3 minutos. Te damos 2 minutos, Amir. Menos los 10 que llevo acá, ¿no? Bueno, el punto, miren, es que para mí, de primera instancia, me gustaría poner en contexto lo que es un voto, un troll. Son las cuentas que se crean para que no tienen una persona detrás que maneje esa cuenta, digamos, como parte de su cuenta, de su personalidad, sino que las crea con el fin de ocultar una personalidad y solamente se ocupan para hacer un comentario en específico o apoyar ciertos comentarios para no tener que dar su cuenta. Yo creo que hay otra cosa que me gustaría poner en contexto, es que este debate se está llevando en Twitter. ¿Qué es en Twitter el tema? Yo conozco muy bien esa red social. Yo sí puedo confirmar, ¿no? Que la conversación impacta desde cuentas creadas para defender a San Juana y para atacar a los que la critican. Y después, cuentas reales, es decir, tuiteros reales, tuiteros que tienen audiencias, hacen retweets de esta información y magnifican el impacto, porque una vez que alguien que tiene una cuenta grande retuitea algo, esto lo pueden ver las personas que siguen a la cuenta grande. Es decir, yo sí veo una creación de cuentas falsas para defender a San Juana Martínez. Sí veo un ataque sistemático contra ciertos comunicadores que se han dedicado a criticar a San Juana y su administración. Y también quiero hacer ver que San Juana es el vivo ejemplo de que no se necesita nada más ser un buen periodista, porque en lo personal creo que es una buena periodista, ¿no? Pero para ser un buen director o un buen administrador, ¿no? Entonces hay que tener cualidades directivas para poder asumir un cargo así y no manejarlo con el hígado, porque yo también conozco muy bien el caso de Notimex, también no me dejará mentir mi amigo Carlos Domínguez. Yo tuve contacto con casi 25 despedidos de diferentes ámbitos y de verdad era una pisoteadera de derechos. No nada más eso, lo más ofensivo, y con esto cierro mis 3 minutos, lo más ¿cómo se llama? Ofensivo a mi punto de vista fue cuando le prestaron el micrófono a una persona de dudosa procedencia que se hace pasar un defensor de derechos humanos para hablar mal del papá de Carlos que está fallecido y que le hayan negado su derecho de réplica y después que lo haya llevado a la mañanera a levantar carteles y que en este momento esté saliendo todo esto a la luz.
quiero cerrar esta participación diciendo que San Juana, a mi punto de vista, es la funcionaria menos cercana, o sea, menos cercana a los ideales que el presidente de la República quiere transmitir a la nación. Pues es muy fuerte tu declaración, Amir, y bueno, pues nos estamos acercando a una serie de reflexiones que permitirían establecer una configuración de un personaje directivo que puede ser un buen periodista, pero que en un cargo directivo pues estaría olvidando esa función directiva para volverse un ente de ataques más que un ente de información. Carlos Cabeza, ¿cómo ves este tema? Bueno, sí, definitivamente el derecho de réplica, en este caso específico que señalas, es fundamental. El ataque a la compañera Sandy, al compañero don Carlos, pues me parece algo inusitado que denigra la propia prestigio, el propio buen proceder que debiera tener una institución como Notimex, en particular en el contexto de un nuevo horizonte que plantea la cuarta transformación, un horizonte democrático, un horizonte de ciudadanización de la comunicación, un horizonte bien intencionado, un horizonte casado con el pueblo, que trata de reacomodar todas las piezas que estaban en contra, porque está todos los temas, vaya, y podíamos apuntar en todos ellos, y están volteados al revés, vaya, y también esta cuestión, pues es muy lamentable. Yo puedo decir que don Carlos, la compañera Sandy, pues es gente muy bien intencionada, muy trabajadora, al igual que de don Carlos Domínguez, en paz descanse, que merecen todo el respeto, mexicanos que tienen el derecho inalienable, hayan pasado mejor vida o estén presentes en esta, de que se respeten sus derechos. Nada más para concluir, la cuestión de los sindicatos, pues esto también es aberrante, venimos de un atropello total de 30 años a los derechos de los trabajadores y no se vale que un grupúsculo, que un grupo oligárquico pretenda monopolizar y manipular, sobre todo en un contexto que los resultados han sido una pobreza galopante. Entonces, no se vale que a estos compañeros periodistas se les laceren los derechos inalienables. También no es derecho que se desprestigie gente tan dedicada, tan humana, tan bien intencionada y tan profesional como la compañera Sandy, como don Carlos. Gracias, Carlos Cabeza. Pues es un tema de gran interés porque también hay que entender que Notimex necesitaba transformarse. Había sido una agencia utilizada, subutilizada y subordinada también por intereses particulares de muchos medios privados a los cuales servían, que le pagaban lo que querían. Quizás también se requería un orden. Pero dentro de este debate viene a aparecer Carmen Aristegui y vienen a aparecer nuevos estudios de esta infodemia y clasificación de bots y de trolls a quienes no lo son. Es una confusión muy grande. ¿Cómo salir de todo esto? ¿Cómo entender en dónde estaríamos parados a partir de esta combinación tóxica? Joaquín Ortega. Pues muchas gracias. Vamos a ver algunas cosas. Efectivamente, San Juana Martínez es una persona muy difícil. Es una buena reportera, es una buena periodista, tiene lo que llaman los clásicos una personalidad colérica, dada a los prontos, con humores variables y digamos de bilis amarilla y blanca. Tiene ese tipo de problemas. En cuanto a las definiciones que hace Amir de bot y de troll, un bot normalmente es una cuenta automatizada, es un robot, es un diminutivo de robot. Un troll es una cuenta que se dedica a provocar para generar una reacción. Todos hemos sido troles, Donald Trump es un troll. Los troles de los que estamos hablando serían cuentas pagadas que se dedican a crear provocaciones para generar una reacción. Hablando de esto mismo, en algún momento platicando precisamente de los montajes de García Luna, en específico el de Florence Cassés, fue que al discutirle respecto a la culpabilidad de la francesa, me bloquea San Juana, ¿no? Entonces creo que no es una persona, digamos, con una mala fe, sino con un muy mal tino.
una persona que tiende a equivocarse muchísimo, y por prontos, por colérica. La disculpa que hace poco lanzó me parece histórica. No creí que San Juana Martínez pudiese nunca reconocer un error y mucho menos tener un poco la humildad de disculparse. Creo que hay muchos de estos errores que definitivamente son insalvables. Por el otro lado, nadie estaba preparado para los nuevos medios, sobre todo no lo estaban los periodistas antiguos, los antiguos medios, San Juana dentro de ellos. Aquí quiero poner en el foco a don Carlos Pozo, Lord Molecula, quien tiene un manejo de la comunicación personal que creo que es envidiable. El Internet está preparado para eso, pero los antiguos medios no. Entonces, de inmediato reaccionaron con sospecha, reaccionaron con incredulidad. No nada más desde el lado de Notimex, desde el lado de los chayoteros también, Carlos Loret, hace poco estaba Hernán Gómez de La Octava, e incluso los moneros un poco como que lo sacaron de onda a ustedes, compañeros de La Mañanera, lo digo no solo con respeto, sino con admiración, porque representan un nuevo paradigma de comunicación que no se había visto. Y por lo tanto la incertidumbre es muy grande, y cuando se empiezan a colapsar los viejos órdenes se van a tratar de aferrar a ellos, y ustedes son una corriente muy fuerte que se los va a jalar. Ya se ganaron a los moneros, por cierto, y vendrán otros. Quizá San Juana no esté preparada emocionalmente para un puesto que tiene la responsabilidad que conlleva Notimex en estos momentos históricos, pero yo tampoco le echaría a la hoguera por sus prontos y por tener una personalidad difícil, que finalmente creo que es a lo que se resume el problema. Muy interesante tu valoración, Joaquín, porque pues ciertamente son personajes que están desempeñándose no como reporteros, sino en la función pública. Entonces esto compromete mucho sus personas, sus figuras. Pero si había que señalar a San Juana Martínez por algo, evidentemente Carlos Domínguez tiene argumentos. Adelante, Carlos. Pues sí, Daniel. Hablar de San Juana Martínez en el caso particular, pues no es hablar de una persona grata, ¿no? Porque, como ya lo dijeron, ser un buen periodista no es sinónimo de ser un buen administrador de una empresa, y mucho menos pública, ¿no? Una empresa que eroga recursos públicos, que es Notimex, y que además es la principal fuente de información oficial del Estado mexicano, ¿no? En el caso particular mío, como ya todos saben, a lo mejor quienes nos ven todavía no, San Juana Martínez cosechó una muy fuerte amistad con una persona que se adjudicaba a ser defensor de derechos humanos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta persona, pues, de muy mala calidad ética y moral, ahorita les explico por qué, utilizó Notimex con la autorización de San Juana Martínez para la criminalización de mi papá. De mi papá, quien simplemente había investigado empresas fantasmas que un político, un expresidente municipal, Carlos Cantú Rosas, había utilizado en Nuevo Laredo para desviar recursos públicos, incluso hacia él, y se lo demostré con facturas y con contratos, ¿no? No obstante eso, de criminalizarlo en espacios públicos de Notimex y pedir derecho de réplica como cualquier primogénito lo podía hacer, pues me lo niega, ¿no? Primero, con una llamada telefónica que le hice muy respetuosamente, hablándoles del inicio, me cuelga, me bloquean, WhatsApp también. Voy y le dejo una petición por escrito a las oficinas centrales de Notimex. La señora le gritonea a su secretaria, le dice muchas groserías, que no las voy a decir aquí, obviamente, la escuché. Yo esperaba que saliera de su oficina a mentarme la madre, pero no salió. Simplemente mandó a que me sellaran el acuse y ya. Hasta la fecha, ya pasó, ya va para el año, todavía no me responde mi derecho de réplica. Lo peor es que esta persona entraba, Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos, entraba y salía de Notimex con marca personal, o sea, con una reportera, durante todo el periodo que duró el juicio a los asesinos de mi padre, para calumniar, para mentir, para generar notas falsas, para distorsionar lo que se hacía dentro de las audiencias. Y hoy, esta persona
ya está prófugo, para empezar. Tiene ya señalamientos directos pues de la gente que lo conocen en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Hay una llamada que quién sabe cómo se filtró, quién se la habrá grabado, de él hablando por teléfono directamente con el jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, donde hablan de sus porquerías, ¿no? De sus negocios, digámoslo así. Esa persona que tenía trato directo con un criminal, un asesino, una persona que diariamente asesina a otras personas en Tamaulipas, uno de los cárteles más violentos del mundo, el Cártel del Noreste, los Zetas. Esa persona, señores, utilizó espacios públicos, espacios que todos nosotros pagamos, para favorecer a otro criminal que lava dinero al cártel, ¿no? A Carlos Cantú Rosas, prófugo también, con la vienda de San Juana Martínez. Y aún así, sigue siendo directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Yo, la verdad, tanto como hijo de Carlos Domínguez, a quien criminalizó en estos espacios, como ciudadano, pues sí me encuentro muy indignado, ¿no? Porque ¿cómo es posible que estamos en una época nueva, una época de cambio, una época de sacar a estas sátrapas del poder público, del poder político, donde está el dinero de nosotros, ¿no? Y hoy San Juana Martínez sigue siendo la directora pese a esto, ¿no? Pese a haberle dado espacio, tiempo, una oficina, marca personal, un reportero, a un criminal que hoy está prófugo, que está ligado completamente al Cártel del Noreste. ¿En qué fecha lo llevó a la mañanera y cómo se presentó esa diatriba en el medio del Salón Tesorería? Mira, fue el 19 de junio, si mal no me equivoco, 19-20 de junio del año pasado, en víspera. Hace un año. El presidente la llamó a comparecer por unas acusaciones, por los despidos que había en Notimex, donde fue a mentir también, ¿no? Muy vulgarmente fue a mentirle a todo el país en cámara, con una risa muy burlona. Yo desde que estábamos afuera vi que entró esta persona, pero pues, ¿qué onda, no? Yo digo, ¿qué hace este delincuente? Porque todos en Laredo sabemos que es un delincuente. Y pues luego apareció, vimos la lista, estaba invitado por San Juana. Yo nunca me di cuenta hasta no ver la retransmisión de la mañanera, pero sí estuve viendo que esta persona se levantaba cada 10, 5 minutos para enseñar una pancarta, ¿no? Donde acusaba al gobernador de Tamaulipas de ser un criminal, ¿no? Alguien que tenía encerrados a los presuntos asesinos a los presuntos asesinos de mi padre arbitrariamente, ¿no? Que eran presos políticos y que los estaba culpando falsamente. Ahora sí que el ocaso de esto llegó cuando terminó la conferencia y esta persona se me acercó para empezar una discusión, ¿no? De que yo estaba lucrando con la muerte de mi papá, y yo sabía quiénes eran los verdaderos asesinos y hasta la fecha yo no tengo idea de qué habla. Me acusó de muchas cosas y pues yo la verdad no me aguanté y le dije que pues él era un delincuente, que él trabajaba para el Cártel del Noreste. Mira, Daniel, si algo es verdad, es que todos en Nuevo Laredo sabemos desde el 2009 más o menos que empezó este tipo a figurar a la luz pública en Laredo. Yo me acuerdo más o menos de esa fecha. Es que trabajaba directamente para el cártel, primero con Lascano, luego con el Z40, con Miguel Ángel Treviño, que ya está preso, y luego con el que ahora es comandante del cártel, ¿no? El Huevo, directamente con su subordinado, que es el jefe de plaza de la ciudad, ¿no? El mentado Borrado, este con el que habla por teléfono en esa famosa llamada, ¿no? Realmente, si algo debiera preguntarse en este momento, cuestionarse en esta mesa es, ¿cuáles serían los intereses de San Juana de sacar a este personaje a relucir en la mañanera? Pareciera que no es lógico, pero en su momento Emilio Álvarez y Casa también defendía a este defensor de los derechos humanos en Tamaulipas. ¿Cuál a tu juicio es el factor por el que ella estaría comprometiendo su prestigio como periodista, como funcionaria y pues representante de Notimex al llevar a este personaje que no tiene ningún escrúpulo a un lugar que debiera ser, pues digamos, respetado, honrado, ¿no? En principio lo hizo por ir en contracorriente al gobierno de Tamaulipas. Me queda claro porque antes de tomar las riendas de Notimex, desde la jornada, ya lo venía haciendo, Daniel. Ya venía manejando una tendencia en desacreditación a todas las acciones tomadas por la Fiscalía Estatal de Tamaulipas respecto a las detenciones que hubo inmediatamente 3 meses después del homicidio de mi papá, ¿no? O toma la rienda de Notimex y amplía
amplía el espectro de su campaña, ¿no? Utilizando ahora sí a una agencia más grande, donde no le cuestan, para esto, para ir tanto por compromiso, yo creo que, pues no sé si moral, porque algunas otras fechorías debió haber hecho con esta persona, porque se jactaban públicamente de ser amigos de muchas batallas, quién sabe cuáles batallas, ¿no? Es verdad, ahí en sus redes sociales pudimos encontrar estas, ¿no? Las felicitaciones de Raimundo Ramos a San Juana Martínez por el cargo que recientemente ocupó el año pasado, ¿no? Tras hacerse público su nombramiento en el Senado. ¿Cuáles serán los intereses? No me atrevo a decirlo. Yo vi a San Juana muy metida en contra del gobierno de Tamaulipas, pero también muy cerca de Raimundo Ramos, de este delincuente, muy amigos. No quiero distorsionar diciendo que tal vez hay dinero de por medio, no me queda claro. ¿Qué intereses puede tener ella en defender a Carlos Cantú Rosas, por ejemplo, quien también es otro lavador de dinero del cártel del noreste? Y respecto a Emilio Álvarez y Casa, pues fue engañado, muy torpemente engañado. Me sorprende que alguien con su trayectoria política muy fácilmente fue engañado por este delincuente. Me tocó ver cómo lo sedujo en una reunión que tuvimos en el Senado, donde fuimos varios activistas para participar en la elección de la nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde acudió esta persona. Yo me fui, la verdad, porque me dio asco verlo ahí, me dio mucho coraje. Es ver a un delincuente con las manos manchadas, acudiendo como una oveja como un lobo disfrazado de oveja, a la elección de la titular de quien iba, a la elección de quien iba a ser la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y ahí me tocó ver ese enamoramiento que le hizo a Emilio Álvarez y Casas, y horas después, pues vemos al senador llevando el tema hasta el pleno. Es una enorme contradicción todo esto. Y Marco Olvera, San Juana se hizo tema, y tú también has tenido desencuentros en las mañaneras, como el de Frida Guerrera, y ataques también por fuera. ¿Cuál es tu reflexión a todo esto que se ha planteado, Marco Olvera? Sí, yo creo que el quien juega se aguanta. Y yo creo que, y eso no quiere decir que nosotros debemos aguantarnos, pero yo creo que la mañanera se ha convertido en un escenario, en un escaparate, donde los que participamos, porque participamos como la voz de cierto medio, o como la voz de la sociedad, o como la voz de nuestros propios intereses. Entonces, ahí quien juega se aguanta. Ese es el sentido. Ahora, lo que hay que cuidar mucho es, obviamente, que lo que vas a hablar lo tengas bien sustentado, que lo que vas a exponer tenga un trasfondo para que no patines, ¿no? Y después no nos convirtamos en los verdaderos trapeadores de palacio, o en los bufones que dicen somos, pues los reporteros esos que han vivido del erario, y que hoy tienen pues departamentos, tienen barcos como López Dóriga en Acapulco, como Alemán en Paseo de la Reforma con sus departamentos, como este señor Arriola de SDP, que a mí me consta cuando ha recibido grandes cantidades de dinero por apoyar campañas políticas, al igual que el de la silla rota, Roberto Ro, que recibe lana a cambio de apoyar campañas políticas. Entonces, estás duro, Marco, estás muy duro. Sigue dando nombres, por favor. Y lo digo porque, ¿sabes qué? Ayer se me cayó mi canal por algunas cuestiones técnicas, pero también he descubierto que finalmente Carmen Aristegui pues se ha convertido en un elemento contra la transformación de México, porque ni siquiera es contra la 4T, ni siquiera es con Andrés Manuel, es contra nosotros mismos como mexicanos. Y a mí me extraña que esta señora critique ahora el gobierno de Andrés Manuel cuando la sostuvo, cuando la corrieron de MBS, cuando descubrió supuestamente el fraude de la Casa Blanca con Enrique Peña Nieto. Y el tema es que ayer Carmen Aristegui
me mandó yo creo que sus bots o no sé qué, o sus enviados, porque ahí tengo los nombres, ahí tengo los textos capturados, y lo vamos a exponer en la mañanera para demostrar que Carmen Aristegui sí tiene su fábrica de bots y que está en contra, no, insisto, no de Andrés Manuel, no de la 4T, sino de los mexicanos, que la verdad ya estamos cansados de vivir en un panorama en el que siempre vamos a ser pobres, porque desgraciadamente hoy la pandemia del COVID-19, después de que se haga un levantamiento de manera oficial, de acuerdo a las indicaciones protocolarias y sanitarias de las autoridades sanitarias de este país, van a venir, y lo he dicho, la pandemia del COVID-19 dejó muertos, quizás centenares o decenas de muertos, no lo sabemos, pero después del COVID-19 vendrá, por supuesto, ahora los muertos de hambre, porque claro, se perdieron cientos o miles de empleos, y todo es el resultado, por supuesto, de que pues no es por el año 6 meses que tenga Andrés Manuel al frente del gobierno, sino por toda la estructura económica y la estructura social y cultural y de salud que dejaron anteriores gobiernos. Sí, Marco, eso es definitivo. Va a haber un corrimiento a la línea de la pobreza, nos va a afectar mucho como nación, y pues de esto se estarían aprovechando los trolls, los bots y los personajes que, como tú señalas, no son nacionalistas y no están en contra de la 4T, sino de México. Y bueno, ahí hay uno muy específico que sacó su libro, Felipe Calderón. Queridos amigos, ha sido una mesa de debate muy interesante. Yo los invitaría a una breve conclusión, reflexión sobre este u otro tema que tengan en el tintero. Comenzamos con nuestro amigo Carlos Pozos, por favor. Pues muchas gracias y seré breve. Pues la verdad es que en torno al tema energético, eléctrico, pues se abre un nuevo campo de batalla, desgraciadamente, para el presidente, porque pues está poniendo orden en el desorden que había en el sector eléctrico, porque estas empresas españolas querían y pretendían seguir vendiendo espejos por oro. Querían seguir conquistando a los mexicanos, pero afortunadamente el presidente pone orden, Rocío le manda este decreto, y pues es mentira todo lo que se dice, que si vamos a utilizar ahora combustóleo. La verdad es que tenemos energía nuclear, tenemos energía eólica, tenemos termoeléctricas de ciclo combinado. La verdad es que hay mucha desinformación en ese sentido para intentar poner mal a este proyecto de orden en la energía eléctrica, que como les dije en el principio, es importantísima, porque como dijo también un compañero, sin con esa corriente no pudiéramos estar transmitiendo. Y por otra parte, me refiero al tema de San Juana, no verla como periodista, sino como servidora pública. Ella fue a ocupar un puesto en donde, hay que reconocer, había una empresa del Estado que había sido igual de contaminada por la corrupción, porque todo se vendía ahí, las notas se veían, el servicio informativo se vendía a un periódico y se le daba a todos los soles, y había un negocio fenomenal ahí. Cuando se mandaba a los directores regionales de Notimex, eran un chorro de lana que se les daba en Europa, y recordemos que los directores de Notimex pues eran los amigos del presidente, eran periodistas o funcionarios que llegaron y los pusieron ahí para estar ganando y para estar enriqueciéndose y para estar orientando la información del gobierno en turno a favor de ellos, para que se difundiera en todos los medios impresos y igual radio y televisión a través de Notimex. Entonces, sí, ella, lejos de ir a poner orden en ese tema de efectivamente un sindicato que estaba corrompido, que hizo pingües negocios, pues pues lo entró en conflicto, como dice Joaquín, y lejos de llegar a una solución, creó ahorita un torbellino del cual
No hay más que el jefe de la nación tendrá que poner orden y aplacar ese nuevo campo de batalla que está ahí, y es con los medios de comunicación. Pues sí, su función fue superada por su personalidad, indiscutiblemente por lo aquí expresado. Sandy Aguilera, tus reflexiones finales. Pues miren, yo creo que, bueno, en el caso de Sanjuana Martínez, yo creo que es muy importante que el presidente se dé cuenta de que no todo lo que le dicen es cierto, que debe de escuchar todas las partes, porque yo creo que las quejas de los medios tradicionales han hecho que el presidente dude y crea a Sanjuana Martínez, que no sabemos qué le puede estar diciendo. En este momento, ustedes saben que ya se le dio una orden judicial a Sanjuana Martínez para que acate las órdenes de la huelga, para que se lleve a cabo. Sin embargo, siguen yendo a trabajar, siguen trabajando, siguen yendo a cubrir notas y siguen haciendo lo que quieren. Entonces, eso también no es un muy buen ejemplo que digamos, donde ella misma esté como funcionaria pública, esté en contra del mismo gobierno. Eso a mí no se me hace nada correcto. Y como lo dijo también la secretaria del Trabajo, que lo que necesita también es sentarse a dialogar, porque ya llevan 90 días de huelga aproximadamente, y esto no ha podido ser, no ha tenido un diálogo con todas las personas que están en el sindicato. Por otra parte, acerca de lo de las energías, yo puedo decirles que todas las personas traten de leer no nada más un medio, sino que se traten de informar de las fuentes principales, que confíen en que el presidente no está haciendo esto por un negocio como lo hicieron los demás, donde ellos mismos han salido beneficiados, como en este caso Calderón, que está en Iberdrola y todo esto, ¿no? Yo creo que lo ha hecho por los mismos mexicanos para que todo regrese a nosotros como mexicanos, y bueno, de alguna manera tenemos que tener fe por todo, porque al final él es nuestro presidente. O sea, nos guste o no, él es el presidente de la República Mexicana y nosotros le dimos la autorización, quien hayan votado por él o quien no. Él es el presidente, quienes toman decisiones, y pues esperemos que todo esto salga bien. Y otra cosa, que no va a subir la luz, el recibo de energía, ya lo ha dicho en varias ocasiones el presidente que no va a subir. Entonces es muy importante que se acerquen también si tienen alguna duda a nosotros. Voy a darles mi correo, mis redes, que son Sandy Aguilera Oficial, en todas las redes sociales estoy ahí, o como saguilera@larsa.com, para que me escriban o nos escriban a cualquiera de nosotros, y pues nosotros los vamos a tener informados. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandy. El tercero al bat, Amir Ibrahim. A ver cómo tiras hoy, cómo te viene la bola y cómo bateas, Amir. Mátala. Voy a volver a insistir en que Sanjuana Martínez le ha mentido a México y le ha mentido al presidente en su cara. Cuando ella fue a la mañanera, ella dijo que no estaba corriendo a nadie injustamente. Lo dijo claramente, que si había evidencias que lo pusieran. Empezó a salir un montón de evidencia al respecto, pero nada se podía comprobar hasta que empezaron las demandas laborales. Las demandas laborales demuestran una sola cosa: Sanjuana le mintió al presidente en la cara. ¿Por qué lo digo así? Porque la Junta de Conciliación, que es de la misma 4T, que es del mismo círculo del presidente, que tiene un secretario, una secretaria puesta por el presidente, dijo, ¿sí?, que la huelga era legal. No han respetado la huelga, se fueron, dijeron, bueno, quédense con su edificio, vamos nosotros a instalaciones, seguimos trabajando. Quisieron darle la vuelta a la ley. No obstante, la Junta Federal les dijo, paren labores, y no las han parado. Eso es una falta de respeto viniendo desde una agencia del Estado mexicano. Claro. Te está ordenando la Junta parar y no paras, es una desobediencia. O sea, y eso es algo que Sanjuana no está entendiendo, que sus ganas, sí había un sindicato corrupto, concluyo,
sí, cierto, lo dice bien, sin embargo, la limpia ya pasó. Ya no es momento. Ya, y siguen los eventos de despidos, sigue el acoso laboral, nuevos contratados han sido despedidos, nuevas informaciones brotan, los recursos laborales van en trayectoria y van concluyendo en contra de San Juana. Y ella no lo entiende. Tiene que parar inmediatamente porque está lesionando la figura presidencial. ¿Desde qué punto de vista? Que el presidente de la República la respaldó enfrente de todos. Ella tiene que entender que no nada más es su cargo público, sino también el respaldo público que le dio el presidente en la mañanera con respecto a eso, y debe, por un bien general de toda la administración, renunciar a su cargo. Bueno, pues aquí ya en el tercer orden al bate y con casa llena. ¿Qué cosas, Carlos Cabeza? Y bueno, hay que entender que dentro de los principios del sindicalismo, el recurso último, pero el que más poder le da a los trabajadores, es la huelga. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de estos temas tan importantes? Quisiera, Daniel, empezar con el tema eléctrico. Adelante. En primer lugar, es una medida plenamente justificada legalmente, constitucionalmente y por la ley de la industria eléctrica. Aparte, tenemos en nuestro acervo la parte termoeléctrica, la parte hidroeléctrica, la parte nuclear, la parte marimotriz, la parte de ciclo combinado, la parte de carbón, la parte de combustóleo. La responsabilidad está en el Estado de dar una garantía de confiabilidad, calidad, oportunidad accesible al pueblo mexicano, no nada más en las áreas donde haya un alto nivel de lucro para las empresas privadas, sino en todos los rincones del país. Y es una responsabilidad muy amplia. Dada la baja en demanda y el carácter oscilatorio del mercado hoy en día, es justo hacer un alto para poner orden. Hablando de poner orden, no es posible que en la modalidad de consumo haya gente que haya pedido el doble de lo que va a consumir y hoy tenga hasta 5 o 6 mil socios, entre comillas, con una triquiñuela legal. No es posible, asimismo, que hayan seleccionado áreas donde afecta el medio ambiente, sin un estudio de impacto serio, antropológico, social. No es posible que la legislación mexicana en materia fiscal, en materia recaudatoria, no le hagan caso, y no se circunscribe exclusivamente a los españoles. Es muy amplio el acervo de empresas de Europa, incluso de América del Norte, de Canadá. Entonces, pues pienso que es acertada la medida. Aparte, no se trata, hay que aclarar para el público, que no se trata de que estén tratando de molestar a la inversión privada, tampoco a la inversión extranjera, tampoco se trata de que sea un cerrarle la puerta a la inversión privada y a la inversión extranjera en materia de energía eléctrica. Es una medida temporal que le ampara la ley en su artículo 36 y 37, en el sentido de que en casos de emergencia se debe actuar para regular el mercado, y dada la naturaleza pues casi aleatoria de estas medidas alternas. Ahora, hay que resaltar que en el mundo no pintan en cuanto a la generación. No podemos depender de la eólica y fotovoltaica hoy en día. Tenemos largo rato para las tradicionales. Y un país de 120 y pico, que es la 14ª, no queremos que nos pase lo de Japón, que inhibe su crecimiento por falta de una soberanía energética. En materia del otro tema, ya para muy sucintamente, pues se deben de respetar los derechos sindicales, aunque haya un debate en cuanto a la probidad de estos sindicatos, etcétera, que por venir de épocas de un autoritarismo, de una oligarquía como son las que nos gobernaron anterior a esta cuarta transformación, se pudiera suponer que sí traen un nivel alto, pues de no propiedad en el manejo, por decirlo amablemente.
sobre todo porque no quiero hablar sin conocer el tema a fondo y sin tener las pruebas. También asimismo, el derecho a réplica se le debe dar a todos y bueno, pues queda pendiente el tema económico en materia del ensayo de política pública, y hay mucho que decir ahí, pero hasta ahí le dejamos, y muchas gracias al público, y sobre todo también que se respete a los compañeros de la mañanera. Es un deber que tenemos que velar todos, porque hoy en día es un esfuerzo muy grande el que hacen todos por ir a la mañanera, y es una concesión que el señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, nos hace el favor de darnos a nosotros y al pueblo de México, y hay que actuar con decoro y probidad. Muchas gracias. Sí, me suscribo a tu comentario, y ya por el orden al BAT ya metiste una anotación más. Bueno, pues Joaquín, tú fuiste muy crítico sobre la personalidad de San Juana y también has sido muy analítico respecto al tema energético. ¿Cuál es tu reflexión final? Bueno, gracias, Daniel. Dos cosas que dejé en el tintero sobre el tema energético. No mencionamos los precios del petróleo que llegaron hoy cerca de los 41, el barril mexicano de petróleo. Esto tiene que ver con pues, el contexto geopolítico. Hay una manipulación de precios claro. Por sobreproducción dirigida por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Este control de precios que llevó el barril de petróleo a cero estaba destinado a sacar del mercado a la industria del fracking, cuyo valor de producción es de $42 el barril. También estaba destinado a bajar el valor de todas las petroleras de Occidente, particularmente de Europa y de Canadá. Antes del acuerdo que hubo para reducir la producción de barriles de petróleo, en el cual todos acordaron bajarse al 26%, excepto México, que se bajó al 0.1% por una negociación muy impresionante. Dada esta negociación, el precio del petróleo se elevó, así que a costo de Arabia Saudita, de haber subido sus impuestos, de haber bajado el nivel de vida de sus habitantes y de bajar, bueno, sus ganancias por la venta de petróleo, se apoderaron en buena medida de la infraestructura petrolera de Europa y de Canadá, y ahora están esperando que con el alza de los precios puedan recuperar lo perdido en el último año. Es una jugada muy agresiva, muy del nuevo príncipe MBS, a quien le llaman porque los nombres árabes son difíciles en Occidente. Y lo segundo que me quedó en el tintero es sobre el segundo tema, Carmen Aristegui. Carmen Aristegui era la reina de la radio en algún momento, y era la reina de la radio porque en épocas neoliberales estaba prohibido cualquier discurso que no fuera abiertamente neoliberal o por lo menos cómodo. La izquierda no existía, creo que la única persona de izquierda en los medios era el doctor Lorenzo Meyer, pero un marxista, como he visto últimamente, era imposible verlo. O sea, que se quejó de eso John Ackerman muchas veces, pero Carmen estaba ahí. Era la única voz que medio decía la verdad en un mar de neoliberalismo conformista. Entonces tenía el 100% de la audiencia. ¿Qué pasa? Se abren los medios, llega la octava, llegan ustedes, compañeros, este ejercicio que estamos haciendo, y Carmen ya no tiene el monopolio del micrófono. Entonces no ha encontrado bien el nicho, no ha encontrado bien cuál es su nuevo público, como siempre ha sido, como aquí se mencionó, muy cercana a la Open Society y a los liberales globalistas, que en su momento eran críticos del PRI, pero en realidad era una crítica que apoyaba. Pues está tratando de juntarse un poco con ellos, y por lo tanto se siente la traición de su público tradicional. Yo no le recomendaría a Carmen que cambiara en realidad su estilo. Creo que es una gran periodista y que tiene buen contenido. Lo que sí le recomendaría es que a lo mejor hiciera su sitio de internet un poco más accesible. A mí me parece un calvario tratar de navegarlo, pero bueno, bienvenida a la nueva normalidad. Son nuevos medios, nuevas voces, y creo que es celebrable. Así es, Joaquín. Pusiste en relieve algo muy importante, que también fue una operación que estaríamos reflexionando de años recientes, cuando todavía estaba Obama, que a través de este acuerdo con los árabes golpea la distribución energética de Rusia en Europa, abren supuestamente un camino a la negociación con Cuba,
Después afectan a Venezuela en la producción energética y afectan a México también. Parecía que esto era casi una réplica, pero qué interesante, Lord, ¿verdad? Que ahora las aseguradoras petroleras pues dejan de agobiarse ante la recuperación económica que tendrían por este incremento del petróleo, que como bien apunta Joaquín, no depende a factores de oferta y demanda, sino a geoestrategia. Muchas gracias. Bueno, y lo de Aristegui, ¿verdad? Mencionaste a Open Society, que es detrás de todo esto George Soros. Carlos Domínguez, ¿cómo cierras? Hoy ya han entrado anotaciones en la línea, vas formado para batear. Pues yo voy a cerrar hablando más que nada del tema Notimex y el desastre San Juana Martínez. Hay una frase muy famosa, no sé quién la dijo, la verdad, pero creo que es muy acertada, que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Daniel, compañeros. Claro, así es. San Juana Martínez ha actuado en Notimex con el tema de su amigo, sobre todo Raimundo Ramos, de una manera muy inocente, digámoslo así, porque incluso cuando yo le grité frente a ella, sentado frente a ella en el salón de tesorería en Palacio Nacional, ya de su comparecencia, pues ella me dijo, ahí está, reclámale. Así, con esa desfachatez, con ese cinismo, me respondió cuando le traté de decir que por qué, cuando le recriminé, mejor dicho, por qué le había dado un espacio a este criminal, a este delincuente, para criminalizar a mi papá, ¿no? Y por qué estaba ahí, aparte. Y así me dijo, ahí está, dile algo, dile a él, ¿no? Entonces, se ha hecho la inocente, se ha hecho la que la Virgen le habla, y eso no debería ser meritorio de que se le eximan responsabilidades hasta penales. Ya no digamos la cuestión moral, ¿no? De faltarle a la confianza que el presidente de la República tuvo en ella al encargarle la agencia, la reestructuración de la agencia, ¿no? Que ha sido un desastre. Yo la verdad no recuerdo ningún movimiento de reestructuración de una empresa, de una ente, de una institución tan desastrosa como Notimex, tan controversial sobre todo, y que no ha respetado los derechos ni laborales, ni los de huelga de estos trabajadores, ¿no? Que a pesar de que la hoy secretaria del Trabajo ya se lo pidió, que respete el derecho de huelga, que dejen ya de operar Notimex, pues le ha valido un pepino, ¿no? Le ha valido un pepino por soberbia, por desconocer la ley, porque si algo nos debería de quedar claro, mexicanos, que San Juan Martínez no reconoce ninguna ley que no provenga de ella, ¿ok? Y eso es producto de su intolerancia, es producto de su soberbia y es producto de su ignorancia. Es producto de su ignorancia y sobre todo pues de que ya está acorralada. San Juana Martínez ya no debe de estar en Notimex, cierro con esa, porque le ha faltado la confianza que el presidente de la República puso en ella. Punto. Muy bien, muy interesante tus valoraciones, además muy sentidas, porque vienen del fondo de tu corazón y de una gran reflexión sobre esta realidad. Marco Olvera, desde el Mezquital del Oro, cierras en el orden al bate. Marco. Bueno, pues yo cerraría con el hecho del tema de la Rectoría del Estado sobre las energías limpias y por supuesto lo del tema del petróleo y demás. Y yo insisto, yo creo que debe de haber un binomio cooperativo entre la iniciativa privada y por supuesto la participación del gobierno, pero siempre con una vigilancia extrema, casi como de grillete, a fin de que no se violenten, por supuesto, pues los derechos de los mexicanos con respecto a donde se vayan a instalar estas empresas. Y con el tema de lo de San Juana Martínez, pues yo creo que, sinceramente yo no conocía a San Juana Martínez desde que apareció como directora de Notimex. Últimamente supe que redactaba ahí algunas notas en Proceso, y bueno, pues habría que entender que Proceso siempre ha vivido o se caracteriza por ser una revista semanal que a través del golpeteo pues ha obtenido grandes, por supuesto, partidas del presupuesto federal con respecto a pagos de publicidad, y eso
lo puso también de manifiesto Isabel Arvide hace más o menos como medio año, donde dijo que había 23 páginas en unas semanas pagadas a proceso. A mí se me hace un verdadero exceso. Y con respecto a lo de Carmen Aristegui, bueno, finalmente Carmen Aristegui se quita la careta, donde pues está al servicio de empresas extranjeras encabezadas por CNN, ¿no? Así es, Marco. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes, al público que amablemente nos sigue, que atendemos sus comentarios en el chat, sus reflexiones también nos alimentan. Quisimos ser un poquito más dinámicos, no sé si lo logramos, pero al menos es nuestra intención, con respeto al auditorio y bueno, sobre todo con el interés de llevar la viva voz de los periodistas de la mañanera y contribuir al debate nacional. Muchas gracias por su atención a Los Incorruptibles. Bye.